Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos, a todas, a todes. Bienvenidas. Les damos la bienvenida a la conferencia de cierre del 6º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales de Flaxo. Pensar el futuro, transformaciones sociales en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Ana Gabriela Fernández, soy la directora de Flaxo Uruguay. Y es un honor para mí y un placer presentar a Rita Segato en esta conferencia de cierre. Muchas gracias, Rita. Gracias. Antes de presentarla, quiero dar un agradecimiento especial a Flaxo Argentina, a Valentina Delich y a todo el equipo de Flaxo Argentina por este hermoso congreso que hemos tenido el privilegio de tener y disfrutar en estos 3 días. Es esperanzador. Bien, ya todos conocemos, quienes estamos aquí, conocemos a Rita, su trayectoria, el valor de los análisis que nos aporta, su pensamiento. Pero bueno, voy a hacer un breve recorrido por su trayectoria. Esto me lo dejaron por escrito, así que si hay algo que no es verdad, Rita, vos me decís. Bueno, Rita es antropóloga, profesora emérita de la Universidad de Brasilia e investigadora senior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Brasil. Dirige la cátedra Rita Segato de Pensamiento Incómodo de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, y tuvo a su cargo la cátedra Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía de Madrid entre 2019 y 2024. Recibió doctorados honoris causas de la Universidad de Salamanca, de la Universidad República de El Salvador, otros 6 doctorados honoris causas en Argentina, en la Universidad de Entre Ríos, la de Salta, la de Catamarca, la Universidad Provincial de Córdoba, Universidad de Villa María y la Universidad Nacional de Río Negro. Ha recibido los premios Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales de Claxo, 50 años, Franz Fanon de la Asociación de Filósofos Caribeños por la trayectoria, Daniel Cosío Villegas de Ciencias Sociales del Colegio de México, el premio Lasa Oxfam por la trayectoria académica y contribución a los derechos humanos, Gesto de Ayer, Pensamiento de Hoy, de la Fundación Antoni Tàpies de Barcelona, Noques de Platinos en el ensayo antropológico, premios de pensamiento argentino, de los premios Democracia, personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, así como la medalla de plata de la Orden Jesuítica del San Ignacio de Loyola, otorgada por la Universidad Iberoamericana de México. Pero además, Rita ha contribuido y sigue contribuyendo con sus textos, ¿no? Ha publicado obras como Santos y Daimones, el politeísmo afrobrasileño y la tradición arquetipal, las estructuras elementales de la violencia, La Nación y sus otras, la escritura del cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, las nuevas formas de guerra y el cuerpo de las mujeres, Contra la pedagogía de la crueldad, escenas del pensamiento incómodo, Expuesta a la muerte, textos sobre la pandemia, Palabras sueltas, y este año, en el 2025, su primer libro de poemas, El camino de regreso. Sus textos han sido traducidos al portugués, inglés, francés, italiano, alemán, griego, turco, y ha colaborado como experta en peritajes por crímenes de lesa humanidad en tribunales de Guatemala, México, El Salvador, Colombia y Argentina. Tenemos la suerte de tenerla hoy aquí en el cierre del Congreso, donde Rita hará una exposición que tituló En busca de las claves para pensar el mundo ante la perplejidad presente. Durante la presentación vamos a recoger preguntas para el final que vamos a leer para poder intercambiar, y tendremos un momento entonces destinado a ese intercambio. Después de esto, la directora de Flaxo Argentina, Valentina Delich, hará un cierre formal de este congreso. Así que, Rita,
te doy la palabra. Bueno, ahí está el micrófono. Bueno, buenas tardes o ya buenas noches a todas las personas presentes, que son muchísimas. Y muy agradecida por estar aquí, espero no decepcionar a nadie. En general yo hablo en lugar de leer, pero por alguna razón hoy, no sé qué pasó, bajo un orillá, y escribí un texto que voy a leer lentamente porque me gustaría que se entienda, es un poco compacto. Entonces escribí un texto, lo que no se entienda quiero que me lo pregunten, lo que no estén de acuerdo siempre es una colaboración, porque uno tiene que pensar más, quién sabe hasta cambiar de posición, cambiar la creencia, o aclarar más. Entonces a mí me encanta, y últimamente con la edad, con el tiempo, hablo mucho del pensar en conversación, es siempre enriquecedor. Y nosotros en nuestro país, en Argentina y en el continente también, no hemos perdido el arte de la conversación. Y hay que cultivarlo, si no se pierde también, ¿eh? Si me pones un poquito de agua, porque, bueno, agradezco mucho. Voy a empezar. El texto, la conferencia se llama En busca de las claves para pensar el mundo ante la perplejidad del presente. Entonces, al principio, el punto 0, le llamé en el texto, primero algunas palabras que resumen lo que entiendo hoy, es decir, lo que el camino hacia el presente me ha enseñado. De la perspectiva de la colonialidad del poder, que es la perspectiva que a mí me inspira, pude precisar desde allí algo que intuía. Y ahí les voy a decir algunos de los temas de esta perspectiva de la colonialidad que están presentes y realmente me configuran como pensadora, como intelectual. La clarificación de lo que fue el proceso que llamamos descubrimiento, aunque sepamos que no lo fue, y el por qué nos cuesta corregir esa expresión. Los barquitos que vinieron de allá no vinieron de España, sino de una península del otro lado del mar. El califato de Granada cayó en 1492, o sea, no hubo solución de continuidad entre la construcción de una península progresivamente como una nación y también la construcción de este lado del mar como la continuidad en un primer momento de ese espacio. No hubo solución de continuidad en los años, ¿no? El relato que usamos se consuma casi un siglo después. Es el nuevo mundo lo que encuentran estos barcos, que es una expresión de Américo Vespucio, y España no descubrió esas cosas porque España no existía. Entonces, lo que sucede ahí es que se descubre el valor del descubrir, y por eso no nos es fácil abandonar la palabra, ni aunque así lo decidamos. Decimos, no se descubrió nada, esto existía, había gente aquí, pero volvemos a caer en la palabra descubrir, porque lo que se descubre es el descubrir como valor. Hasta ese momento toda novedad tenía que ser legitimada, autorizada desde el pasado, desde la historia sagrada, descubrimientos científicos, Galileo, las invenciones técnicas, la imprenta, todas necesitaban de autorización. La novedad, el descubrimiento, sus ventajas pasan a provenir del futuro, una vez que se llega a el nuevo mundo, y ya no del pasado sagrado. El futuro se establece entonces como fuente de legitimidad. Sin eso, la modernidad, nos dice Aníbal Quijano, que es para mí el orientador de esta perspectiva, el formulador de esta perspectiva, sin esa legitimidad que ahora va a llegar desde el futuro y no del pasado sagrado, sin eso la modernidad no existe. O sea, el proyecto moderno pasa a ser definido a partir de ese proceso histórico y no antes, porque antes la legitimidad venía del pasado y el futuro como valor aparece ahí. Eso nos lleva a la idea de Quijano de que la conquista y la colonización son precondición de la modernidad y no al contrario. Frente
al tema raza o clase, la centralidad de la raza en la perspectiva decolonial nos llega y contradice muchas de nuestras creencias anteriores en la política. Lentamente, inclusive, la raza, el tema racial, llega a Cuba. La publicación en la revista de Casa de las Américas de mi texto sobre el tema de la raza en las universidades de nuestro continente, la casi ausencia de las personas racializadas en ellas, voy a mirar acá la platea, con el texto Brechas decoloniales para una universidad nuestroamericana, que es digamos así, el turning point, el viraje, ¿no?, que surge con la perspectiva de la colonialidad del poder, la centralidad de la cuestión racial. Acá habrá personas de diversos países, pero en la Argentina raza es una palabra muy pocas veces pronunciada. Entonces, la llegada a Cuba con la publicación en la revista de Casa de las Américas de este texto, y luego la introducción por primera vez en 2012 en el 53º Premio Literario Casa de las Américas, lo que llamaron Premio Extraordinario extraordinario es fuera de lo común, ¿no?, fuera de lo habitual, sobre la presencia negra en la América y el Caribe contemporáneos, en cuyo jurado hubieron dos grandes personajes afrodescendientes de nuestro continente, Quincy Duncan de Costa Rica y el cubano Esteban Morales, y yo fuimos jurado de ese por primera vez abierto tema en el concurso Casa de las Américas, que fue África en América Latina. Entonces ahí tenemos la gran confrontación hasta ahora en muchos medios de las ciencias sociales entre los dos temas, ¿es raza o clase? Para la perspectiva de la colonialidad del poder, es raza. La comprensión de que con el evento de la conquista, la jerarquía de las personas, el poder mismo pasa a organizarse mediante una determinación biológica. Digamos, se biologiza el estatus universalmente mediante la raza. La definición de Quijano es la siguiente: es la atribución de una biología diferente a los cuerpos que nos recuerdan a los vencidos, o sea, los derrotados en el proceso de la conquista en sus diferentes, en realidad, formatos, porque no surge del cuerpo la raza, sino de una mirada que les atribuye un lugar, una posición en el proceso de la conquista y la colonización. Esa es la definición para nosotros de raza. También el género pasa a ser contaminado por esta biologización, de una forma que anteriormente no lo era. Entonces, el género ahora obligatoriamente pasa a ser determinado biológicamente. Por ejemplo, cito en los textos en que hablo con detalle sobre esto, los textos del peruano Giuseppe Campuzano, que va a levantar las cédulas coloniales, que dicen los castigos, la forma en que se castigarán a los indios que se vistan de india y a las indias que se vistan de indios. Y ahí hago una interrupción para contar una pequeña anécdota, porque últimamente con la edad me da por contar causos y historias, es más divertido, y uno, después de ser poeta, también me permito ciertas libertades. En donde yo vivo, en Tilcara, en la provincia de Jujuy, cada generación que se recuerda tiene una mujer trans, o más de una, ¿no? Entonces, cuando yo quiero espantar las mesas de los criollos, ¿no?, digo así: pero miren, lo más tradicional que hay en esta localidad, en los criollos les encanta, sí, la tradición, lo que yo llamo los pseudo gauchos. Los pseudo gauchos dicen, sí, la tradición. Digo, lo más tradicional que existe aquí, lo que es cordón umbilical con el Cusco, son las mujeres trans. Ahí se lo... Derrota total. Entonces, el poder, para esta perspectiva, es racial y de género. Se expresa así de forma más perenne. Y también la extracción de una plusvalía más estable y más asegurada que la plusvalía de clase. Estoy diciendo algunas barbaridades para los
marxistas ortodoxos que puedan encontrarse en la platea, lo sé. En la clase, aunque sea difícil, hay más, existe la movilidad social, la ascensión social, es más posible. La raza y el género fijan en una biología y garantizan de una forma más estable la extracción de una plusvalía que no es solamente de clase, donde es más frágil, sino que es del cuerpo, o sea, de una biología de género o de raza, o sea, de una atribución, como expliqué, de una otra biología a las personas de esas dos posiciones, de género o en la conquista, en el proceso de conquista y colonización. Pero con la invención colonial, eso se clausura, la ascensión de clase se clausura y se crea un capital racial y un capital de género, ¿no? Casi inamovible, y también un capital de género, que antes no se entendía de la misma manera. Aunque hoy leamos el pasado de forma bastante equivocada, con un preconcepto equivocado que nos lleva a la idea evolucionista de que la modernización es positiva. O sea, una de las quejas que yo tengo con mi disciplina, la antropología, es que hemos hecho hace mucho tiempo la crítica al evolucionismo y no la hemos atravesado a la sociedad. ¿Se entiende, no? Bien. Agrego aquí que me parece importante actualizar la idea de una colonialidad permanente del poder, permanencia, como dije, sustentada en el capital racial y de género, hábilmente construido sobre bases o determinaciones consideradas naturales o naturalistas, más exactamente, luego cartesianas y biológicas, y por encima de todo, convenientes para el proceso de colonización. Esa actualización que propongo es que además de una estructura del mundo permanentemente colonial, o sea, racializada, una racialización de los cuerpos, sus productos y saberes, y de los continentes también. Lo que emerge muy especialmente hoy en día es el curso y permanencia de una conquistualidad permanente. Si vivimos cerca del litio, del uranio, de los minerales raros, como es mi caso, ¿no?, del agua, del petróleo o del gas, estamos en territorios en riesgo de conquista. Y si estamos en Gaza, estamos en la arremetida conquistual y genocida. Así. La equivocada atribución, yo quisiera poner, la equivocada atribución de absoluta centralidad al Estado en la conducción de la historia hacia un horizonte más benigno para más gente es otra crítica que se encuentra en Aníbal Quijano, y yo le doy continuidad, hablando de nuestros estados como estados mal fundados, o mejor dicho, con un error de fundación. Cuando observamos la relación con el estado de los pueblos de Europa, vemos que la gente de Europa se relaciona con sus aparatos estatales de una forma distinta a nosotros, ¿no? La gente con que como antropóloga trabajé durante muchos años, yo digo que practica una forma de comunidad a puerta semiabierta. Esa puerta se entreabre, pasan a veces recursos y derechos que los periodos benignos del Estado ofrece, sacan la mano, los toman, los meten adentro y cierran la puerta lo más rápido posible para continuar con sus historias. Porque creo que nuestro continente en realidad está atravesado, y es la manera en que lo concibo, con una pluralidad de historias que atraviesan su territorio. Ese es otro tema, ¿no? Entonces, esos estados mal fundados, ¿por qué? ¿No? Eso es algo que repito constantemente porque me emociona y me gusta, me encanta pensarlo, que tomemos conciencia, que nos demos cuenta. Que aquellos que les pusieron el cuerpo en las guerras de la independencia, todos, los Artigas, los O'Higgins, San Martínez, Belgrano, Bolívar, todos murieron solamente de 3 tipos de muerte, no hay una cuarta. O en el exilio,
o asesinados o de hambre, abandono y enfermedad. Solos, mismo Artigas no murió donde se supo. 100 años después, como es claramente el caso de Uruguay, ahí son recuperados y transformados en íconos de la nación, emblemas de la nación, pero es falso. Porque otro grupo de personas, el grupo de criollos, ¿no? O sea, blancos en el territorio, trajeron para este lado del mar, ¿no? Las administraciones coloniales, las administraciones de la península, o sea, ultramarinos, para seguir administrando territorios y vidas y recursos desde el lado de acá, del mar, en territorio, pero con la misma alienación, con la misma exterioridad, con la misma distancia. Y es algo que uno, por ejemplo, no sé, uno se da cuenta cuando habla con la gente. Para una gente, por ejemplo, donde vivo, allá en el pueblo de Tilcara, el Estado es un policía con un revólver en la cintura y una maestra racista. Y esa maestra racista que da su vida por enseñar, es racista no porque insulta, no porque maltrata, y ahí me enojo a veces y tengo discusiones con mis amigos que trabajan en ciencias de la educación. Es racista porque cuando mira a un niño no blanco, jamás ve en él la expectativa de una gran inteligencia, de alguien que va realmente a transformar el mundo. No lo ve, no le coloca esa confianza. Y ese no colocar esa confianza en esa cabeza, eso es racismo. Es silencioso, no se trata de un maltrato, no se trata de un insulto, no. Entonces, pensamos que tomamos el Estado y desde el Estado vamos a encaminar la historia hacia un horizonte más benigno para más gente, que es la forma en que lo menciono siempre. Pero sin embargo, quizás tengamos que invertir esa visión de la historia y del control de la historia y de las riendas de la historia. Es la sociedad en su tránsito, caminando pie en la tierra, cuerpo a cuerpo, palabra a palabra, que podrá llegar a la construcción de gestiones capaces de llevarnos a un horizonte más benigno. No es el Estado el que cambia la sociedad, sino la sociedad que modela el Estado. Y nos olvidamos de eso todo el tiempo. El trabajo es aquí y ahora, ¿no? Paso a paso, con pies en la tierra. Y de ahí mi proposición de que reconozcamos y trabajemos en lo que llamo una politicidad de cuño femenino. Hoy no voy a tener tiempo de desarrollar esa idea, pero una politicidad en clave femenina reconoce que existen dos historias de gestión, dos historias políticas. Una que es la historia de los hombres que se dirige al Estado. Ay, sí. Saquemos esta. Y el vaso. Gracias. Entonces, gracias, sí. Entonces, en otros textos, no, aquí hablo de esas dos historias políticas. Bueno. Y ahí, después de este preámbulo, para explicarles un poco quién soy, las bases de mi pensamiento, voy a tratar de los tres configuraciones del presente que pienso que están por detrás del momento político que estamos presenciando o viviendo. 1. El fin de la razón humanitaria. Me parece urgente comprender que esa fase constatable como de fin de la razón humanitaria, de abandono de sus consignas, tiene que ser comprendido desde la perspectiva de aquellos que lo proponen y conducen. O sea, ¿qué piensan? ¿Qué tienen en la cabeza aquellas personas que producen muerte, ¿no? Simplemente se puede decir con simplicidad de esa forma, que producen muerte. Y yo pienso que hay una clara ideología por detrás que es necesario identificar, analizar, comprender, nombrar para poder defendernos de ella y argumentar contra ella. Llamé no hace mucho tiempo a lo que nos está pasando como el surgimiento de una tercera ética totalitaria, una nueva ética histórica que tenemos que identificar, definir, percibir cuáles fueron sus antecedentes en el pasado reciente, para así poder contestar y sobre todo mostrar
como las que le antecedieron fueron derrotadas. Hicieron sufrir, produjeron mucha muerte, mucho sufrimiento, pero fueron derrotadas. No creo que la palabra ética sea la forma de llamarla, más bien sería una deontología, un proyecto que exige deberes. Enseguida voy a explicar. Para esta lectura del momento histórico me baso en el texto de Hannah Arendt, de lo que ella sustentó que fueron los proyectos nazista y estalinista en sus orígenes del totalitarismo. Recordamos que durante la gestión de Christine Lagarde en el FMI, en uno de sus documentos, ella no lo dijo como se habló y se dijo que lo había dicho públicamente, no, pero está en uno de sus documentos, aparece la idea de que la longevidad en los días de hoy es un problema para las finanzas. ¡Wow! No es poco decir eso, ¿eh? Bueno. Esto nos fornece una clave importante para leer el viraje del presente. Poco tiempo antes no hubiera sido posible escribir en un documento esa frase. Vemos esa lectura de los problemas claramente en los gobiernos de Trump y de Milei, inclusive de Netanyahu y su gente, que no dudan en afirmar que si es necesario exterminar a una gente entera, a un pueblo entero, habrá que hacerlo. ¿En defensa de qué? En defensa del proyecto de la acumulación-concentración. Productividad, competitividad, cálculo de costo-beneficio, acumulación, concentración. Este proyecto de acumulación-concentración justifica y legitima la sobrevivencia. Quien no es funcional debe desaparecer. O sea, ahí hay un tema de la disfuncionalidad a un proyecto histórico. ¿Dónde encontramos eso? Hannah Arendt nos va a decir. Debemos entender entonces que no es antiético, sino otra ética, otra deontología, otro conjunto de derechos, otra ideología. Ese término, deontología, me parece más adecuado, porque implica una lista de deberes. Hannah Arendt, en el capítulo 4 del tercer volumen de Los orígenes del totalitarismo, Ideología y terror, una nueva forma de gobierno, nos ofrece una guía de lectura para el momento presente. El totalitarismo, que se iniciaba en aquella época con el régimen nazista y el régimen stalinista, no era ilegal, sino que invocaba leyes generales, duras, férreas, un nuevo derecho, que recurría a una fuente de autoridad de la cual recibía su legitimidad final. Lo importante aquí en Hannah Arendt, para nuestro terrible presente, es lo siguiente, y cito: la legitimidad totalitaria, desafiando a la legalidad y pretendiendo establecer directamente el reino de la justicia en la tierra, ejecuta la ley de la historia o la ley de la naturaleza, sin convertirlas en cierto o errado, que nortea normalmente la conducta individual. O sea, se separan dos leyes. La ley que nortea las conductas individuales, que es el derecho al que estamos acostumbrados, y aparece una ley de la historia. Se espera que la ley de la naturaleza en el nazismo, el correcto camino que conduce a la superioridad racial, el hombre perfecto, ario, sano, fuerte, mediante eugenesia o exterminio racial, o la ley de la historia en el estalinismo soviético, por el camino de la lucha de clases, la humanidad se dirigirá a la dictadura del proletariado y después a una sociedad vigiladamente de iguales. Esto, en ambas, quien molesta debe perecer. No hay ningún tipo de socorro o consideración para el bienestar de las personas. La ley, como la conocemos, que rige la interacción interpersonal, desaparece o continúa existiendo. En Alemania continúa existiendo, pero una ley mayor se le sobreimpone y es la ley de dirigirse al fin de la historia. Entonces, una ley, un derecho de la historia y un derecho de las personas, dice Hannah Arendt, que son dos derechos diferentes. Y uno es exterminador, o sea, uno mata sin ningún escrúpulo a la disfuncionalidad,
a todo lo que es disfuncional con ese camino, ¿no? Entonces, pero el tema es que en ambas quien molesta debe perecer. Es decir, quien sea disfuncional al camino establecido por la historia debe ser eliminado sin remordimiento. Dice Hannah Arendt, estoy citando, la política totalitaria afirma transformar la especie humana en portadora activa e inquebrantable de una ley a la cual los seres humanos solamente pasiva se someterían, pasivamente y reluctantemente. O sea, las personas no se someterían a esta ley, dice ella, sino de forma pasiva y reluctante. Pero el Estado lo tiene que garantizar, un camino hacia allá. Entonces, yo voy a decir, hay ecos en el presente. ¿Y cuál es el principio de legitimación en el presente? El comportamiento funcional al proyecto histórico de la acumulación-concentración. Estamos en un mundo de dueños. Los dueños han configurado la ley de esta historia de la época en que vivimos. No durará mucho porque los otros dos casos no fueron derrotados al final, pero el sufrimiento es insoportable, ¿no? Esto implica también la apropiación territorial, la conquistualidad permanente, más todavía que la propia colonialidad permanente, porque ya no hay más discurso de persuasión por la razón humanitaria o por una superioridad moral, ¿no? Aquí citando a Edward Said en un texto que me encanta, que habla que un pueblo que coloniza a otro, en su libro maravilloso, Imperialismo y Cultura, un pueblo que coloniza a otro no lo coloniza por su superioridad bélica, técnica, económica, intelectual, no, lo coloniza por su superioridad moral. Por eso le he tomado una bronca tremenda a toda forma de superioridad moral. Después de leer esta página de Said, realmente superioridad moral no es lo mío, no. Entonces, esto es, el presente tenemos también una ley de la historia. Yo lo veo así. Y esa ley de la historia dice que todo lo disfuncional al interés de los dueños de la historia, porque siempre por detrás de esto hay dueños. En este caso, lo que la historia muestra es que el adueñamiento, la capacidad de adueñamiento es lo que debe ser defendido. Tremendo, ¿no? Bueno, punto 2. El último evento público en que participé con el gran Aníbal Quijano fue una mesa redonda en la Universidad Ricardo Palma de Lima, el 5 de julio de 2017. El formulador de la perspectiva de la colonialidad del poder pronunció en voz alta frente al público la terrible frase: hemos sido derrotados. Fue doloroso y, percibiendo mi propio apretón de pecho y la angustia del público, una frase poco calculada, pero que considero certera, fue pronunciada por mí, inclusive frente a mi propio estupor. Con ella yo quería consolar al público y animarme a mí misma, y dije: hemos escuchado a Aníbal hacer el elogio de la derrota. Y con el tiempo, con los años que fueron transcurriendo, estoy cada vez más convencida de que esta derrota que experimentamos inaugura frente a nosotros una época de más verdad. Veamos lo que está aconteciendo en los Estados Unidos del Norte, de Norteamérica, claramente, explícitamente a partir de Trump. Los dos pies de la estrategia de los Estados Unidos fueron siempre dos patas, ¿no? No un trípode, sino un bípode. El poder económico y bélico, armamento e inteligencia bélica, o sea, por mucho tiempo tuvo el armamento mayor que todos los otros países sumados. Yo eso lo digo y lo explico en mi libro La guerra contra las mujeres. Y además, cuando hablo de el poder, hablo también de formas de espionaje, asesorías de gran capacidad en varios campos. Y esa era una de las patas. La otra pata siempre fue, por mucho tiempo, la hegemonía. O sea, la presentación ante el mundo de ser una sociedad que ofrece un modelo convincente de ciudadanía, valores democráticos, respeto a las leyes, ciencia, cine, medios de comunicación. La ficción democrática
la ficción jurídica con virtudes ejemplares y dignas de ser imitadas. En este programa hegemónico, en el que las virtudes de lo que llamo la ficción jurídica y la ficción democrática, tenemos 3 momentos. Entonces, además ahí, no sé si lo mencioné, está la imagen de una democracia y también la ciencia y el cine. Me olvidé de escribirlo. La ciencia del cine. Ah, no, sí lo dije. 3 momentos. 1948, el fin de la Segunda Guerra Mundial y los momentos que le siguen, en el cual Estados Unidos, esa es mi lectura, mi interpretación, el poder no puede ser observado, pero se pueden observar sus epifenómenos, ¿no? Sus consecuencias, las consecuencias de sus decisiones. Uno ve que Estados Unidos construye frente al mundo esa tarjeta postal, esa tarjeta de visita de país democrático que no puede construir el otro victorioso de la guerra, que es Rusia. La Rusia con Stalin no puede tener esta estrategia hegemónica de mostrarle al mundo, puede mostrarle al mundo que busca un mundo de iguales, pero no puede mostrarle al mundo una sociedad con plena ciudadanía y formas democráticas de coexistencia, que nunca dejo de llamarles ficcionales, y les llamo la ficción democrática, la ficción jurídica, pero es una imagen, se construye muy cuidadosamente una imagen hacia el mundo de una sociedad que convive democráticamente. Rusia no puede hacerlo. El segundo momento, Lyndon Johnson, pues se dan cuenta de que, claro, están haciendo ese gran esfuerzo por mostrar esa imagen, pero al mismo tiempo tienen unos estados del sur con apartheid, igual que el de África del Sur. O sea, entonces Lyndon Johnson viene en los años 60 con la Ley de Derechos Civiles en 1964 y la Ley del Derecho al Voto Universal dentro del país de 1965. Con eso universaliza, por lo menos en el derecho, o sea, en la ficción jurídica, eso no se da en la realidad, pero en la ficción jurídica universaliza la ciudadanía y abole las leyes de Jim Crow, que mantenían a los estados del sur como estados con la vigencia de un apartheid. O sea, los niños negros no podían ir a las mismas escuelas que los niños blancos, las personas negras no podían subir a los ómnibuses. El caso maravilloso de ¿cómo se llama la maravillosa Rosa? Sí, maravilloso, ¿no? Que se sienta en el asiento en que se le da la gana, y ahí empieza un gran momento en la historia norteamericana. Pero hay entonces en los años 60 un otro momento de la construcción de esa imagen democrática del país, que es una imagen que le va a otorgar a los Estados Unidos una hegemonía, virtuosa frente al mundo, ¿no? Tercer momento, el multiculturalismo. La oferta liberal del occidente capitalista como contraprestación a la deconstitución de la Unión Soviética, en aquella época en que cae el muro de Berlín, y la devolución de los estados que lo conformaban a la Unión Soviética. Estados Unidos ofrece las acciones afirmativas, la Fundación Ford, la Fundación MacArthur, becas para el activismo del norte en el sur. Y lo que yo, un poco malvada, a veces soy medio malvada, voy a llamar de la colonialidad al interior de los movimientos sociales. Se infiltra al interior de los movimientos sociales y de alguna manera va a diseñar las identidades políticas, porque son identidades políticas. Tengo un libro entero escrito sobre ese tema, que es mi libro menos leído, que se llama La Nación y sus otros, mostrando la diferencia entre las identidades políticas que vienen desde el norte, con su proyecto multicultural y su proyecto de colonialidad al interior de los movimientos sociales, del movimiento de las mujeres, del movimiento contra el racismo, del movimiento LGBTIQ+. Mis alumnos gays fueron los primeros que me hicieron notar esto. Había que ser gay de una determinada manera, cuando en el Brasil existen una cantidad de formas, de tradiciones de masculinidades femeninas, ¿no? Y otras formas de sexualidad, otro panorama completamente diferente. De repente tuvieron que ir a los gimnasios a hacer musculación, ponerse unas botas grandes así, porque era como había que ser gay ahora de acuerdo a la llegada del movimiento LGBTIQ+ del norte al sur. Ellos me lo hacen notar y ahí empiezo a ver esto, ¿no? Entonces yo voy a hablar de la diferencia entre las identidades políticas, que son estas, ya bajan configuradas,
y las alteridades históricas, que es la manera en que nuestros países construyeron la otra edad, la discriminación y el prejuicio. O sea, porque el racismo es una realidad general, así como el machismo también es una realidad universal. Y también la discriminación y la homofobia y la transfobia, pero lo que nos pasó en ese periodo es que nos olvidamos la historia con que estos prejuicios y discriminaciones se constituyen en las historias de la colonización ibérica, que es la propia de nuestros países. Ahí tengo un otro texto que habla de eso y va a comparar las formas de discriminación y de creación de raza por la colonización anglosajona y la colonización en Brasil y también en Argentina. Son formas en que la raza se trató de una forma totalmente diferente. Va a dar el racismo en todas partes, pero es necesario ir a esa historia para comprender bien. Eso lo aprendí de las personas con que trabajé durante muchos años para mi tesis doctoral en el Xangô de Recife, en el candomblé. Mi tesis es sobre una de las variantes del candomblé en Brasil. Entonces cuento otro cuentito, no sé cuánto tiempo vamos, me falta un tema todavía. Pero, por ejemplo, llega a Brasil el maravilloso libro de Abdias do Nascimento, El quilombismo afro-brasileiro. Yo estaba en medio de mi trabajo de campo, voy a la ciudad de Recife, compro el libro, lo llevo a la gente del terreiro, a una amiga de mi edad, que es mi amiga hasta hoy, con quien trabajé mucho tiempo allá, y digo, esto es lo que ustedes tienen que hacer, tienen que leer esto, tienen. Y ella me respondió, ustedes danzan tan hermoso, cantan tan hermoso, tienen que hacer teatro negro, luchar. Y ella me dijo, este es mi sagrado y yo no lo voy a usar para hacer política. Entonces yo tenía dos caminos ahí. Un camino era decir, por esto son unos pobres, unos tontos, no saben lo que es política. Bueno, o decir, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Y hay dos momentos posteriores a ese en que yo me doy cuenta de que creer en ella, yo tuve razón en creerle. Uno es un momento en que estaba en una universidad del norte, en un espacio universitario norteamericano, y dando clases justamente sobre el Xangô, sobre esta religión, sobre la religión del candomblé en la ciudad de Recife, que es donde hice mi tesis, donde hice mi trabajo de campo. Entonces un señor que estaba atrás en el fondo levanta la mano y me dice, profesora, ¿puedo hablarle a los estudiantes? Sí, cómo no, les pase. Entonces pasa este señor muy rubio, muy del norte, ¿no? Y dice así, es por este tipo de religiones que yo les dije que estos países nunca progresarán. ¡Wow! Luciña. O sea, me viene una perla, porque entendí que ese sagrado era en realidad otro modelo de felicidad, otro modelo de progreso, si quieren llamarle, otro modelo de vida, otro modelo de historia, otro deseo de historia, y no el que este señor, que después voy a ver que fue candidato a presidente por la izquierda, y fue 3 veces gobernador del estado de Colorado, y se llamaba Richard Lamb, ya falleció. Pero con lo que él me dijo, yo constaté que lo que Luciña, que es la persona a quien le había llevado el libro de Abdias do Nascimento, tenía razón en la crítica que hizo. Este es mi sagrado, voy por otro camino. ¿Me entienden? Si no, podemos también conversar. Y después encontrarme con la obra de un pensador negro norteamericano llamado Michael Hanchart, que escribió un libro que se llama Orfeo y Poder, ¿no? Orpheus and Power. Y yo lo critico en un texto mío que se llama, mi texto se llama The Colorblind Subject of Myth, o sea, el daltonismo del mito del color, y que está ahora traducido al español como la monocromía del mito, en el libro La Nación y sus otros. Michael Hanchart dice que los negros de Brasil no saben hacer política, no saben luchar en el espacio público, no saben dialogar con el Estado, porque tienen una forma de hacer política que es culturalista y que eso no sirve. Entonces yo lo critico en este texto. Un día me encontré con él personalmente y había sido boxeador antes de las acciones afirmativas.
Es verdad. Viene, you have criticized me. Wow, no, yo no. Me asusté. Pero ahí conversamos. Y sí, lo había criticado, pero también no era para tanto. Estaba ofendido. Entonces empezamos a conversar. Fue en Salvador Bahía. Conversamos y yo percibo que habla muy bien el portugués. Entonces, pero le digo, pero usted habla en un portugués muy perfecto, muy bien. Ah, sí, yo estudié en Estados Unidos el portugués, tuve una beca para llegar a Brasil hablando ya de esta forma. Y se me ocurrió, se me ocurrió, un pajarito pasó y me dijo, ay, ¿y de quién era la beca? ¿De qué beca tuvo? Del Departamento de Estado, me contestó. Lo que viene de alguna manera a confirmar esta sospecha mía de que hubo ahí un esfuerzo por una colonialidad al interior de los movimientos sociales, que era realmente una muy evidente, era una mejor forma, digamos, de relación entre el norte y el sur que la presente, aparentemente. Pero yo les estoy diciendo que este es un momento de más verdad. Entonces, ahora, en un proceso bastante veloz, se nos expresa claramente desde el norte que lo políticamente correcto ya no tiene vigencia. Que ya la estrategia de esta hegemonía o brillo en el mundo por el decoro democrático ya no les interesa. Por ejemplo, hay, no sé si ustedes seguramente se han enterado, una lista de palabras que no pueden estar presentes en los proyectos de investigación. Porque si el instituto que da las becas y los presupuestos para los proyectos de investigación localiza esas palabras en el texto, una bocina suena y son impedidas los financiamientos. Por ejemplo, igualdad, inclusión, feminismo, LGBT, todas estas palabras de aquello que estuvo mencionado en mi exposición hasta ahora, son palabras que están canceladas para el presupuesto, para el otorgamiento de financiamiento. Entonces, que ni siquiera lo que he descrito como colonialidad al interior de los movimientos sociales, como estrategia de penetración por el interior de las reivindicaciones de las identidades políticas que el multiculturalismo liberal había exitosamente propuesto, formulado y financiado, la colonialidad al interior del feminismo, del movimiento antirracista, del movimiento LGBTI, lo que dije antes, ¿no? Y del movimiento indígena, ya no les interesa más como estrategia de penetración e intervención en nuestros países. ¿Por qué súbitamente este cambio de ruta? Es un enigma, yo no lo sé. O sea, pero yo creo, por lo menos a mí se me ocurre, que es fácilmente perceptible, lo percibimos claramente que hay un cambio de ruta. O sea, entonces, ¿por qué? ¿No? El poder no es observable. Si hay un predicado del poder, siempre es que no es observable. Cómo decide, cómo se asesora, qué es lo que trama, a dónde se dirige, no se puede observar. Lo que podemos observar, como dije antes, son los epifenómenos de sus decisiones y los resultados, o sea, las consecuencias de lo que ha decidido. Entonces yo localicé, y ustedes pueden pensar en otras, 7 posibilidades, porque de repente asesorías geniales, asesorías que cuentan con información extraordinaria, con cerebros absolutamente respetables, le dicen al gobierno que cambie de ruta. Yo me imagino que todo gobierno de los Estados Unidos cuenta con asesorías absolutamente, como dije, respetables y de altísimo nivel, cuya inteligencia no se puede despreciar, y que en este momento han decidido un cambio de estrategia. Ya no más la hegemonía, sino solamente el poder, la guerra, la fuerza bruta. Me falta un poco, perdón, voy a extenderme un poquito más. Entonces, he identificado, voy a leer muy rápidamente, 7 posibilidades por que esto puede haber sucedido. 1,
¿Será que los BRICS tienen un relato más capaz de atrapar las subjetividades? Por su pluralismo, por su democracia auténtica, más que democracia auténtica, no, esto no, por su multipolaridad. Me olvidé de echar. Pero por su multipolaridad. No olvidemos que, a diferencia de lo que siempre nos han dicho, no basta una victoria electoral para obtener una democracia, ¿no? Hitler tuvo progresivas victorias electorales, y sobre todo en 1933 fue definitiva, y no generó, esa victoria electoral no generó una democracia, ¿no? Una democracia puede transformarse en una dictadura de la mayoría. Eso lo olvidamos siempre. Porque la subjetividad, bueno, entonces, ¿será esto? ¿Será porque es en fin, por esto que se perciben, porque hay una gente capaz de prever el futuro casi en una década, que esa multipolaridad podrá resultar más convincente que el retrato de la democracia norteamericana para esa acumulación de hegemonía. 2, porque las subjetividades hoy, esta es muy importante, son mejor atrapadas por imágenes del poder arbitrario. Entonces se torna más fácilmente hegemónico el poder bruto, por el espectáculo del poder y la crueldad, la corporación masculina como modelo y estrategia, ¿no? ¿Será que esta es la razón por el abandono del proyecto de la hegemonía? Tercero, por lo que Hannah Arendt y mi argumento basado en ella, ¿no? Lo que acabo de hablarles. O sea, de que acabo de argumentar que la ética hoy, la ética que se puede proponer como hegemónica, o la deontología que se puede proponer hoy como hegemónica, es la del adueñamiento y la de la acumulación-concentración. Porque perciben que la ficción de derechos, la ficción jurídica, ya no convence a nadie. La gente se fue dando cuenta de que es ficcional. 5, porque la única superioridad real de los Estados Unidos es la carta de la guerra. Eso yo ya lo digo en mi libro, La guerra contra las mujeres, que al país solo le queda al final la guerra como medio de dominación. Lo digo de los Estados Unidos. 6, porque la cartelización ha sido en lo más, y es la cartelización, ¿sabe? La mafialización del continente, es lo más eficaz en la derrota de las democracias latinoamericanas, y esto no lo podemos olvidar, ¿no? En realidad hablamos mucho de la cartelización, de la mafia, del tráfico, del lucro, pero por detrás de esto, y yo trabajé bastante en el Triángulo Norte de América Central, en Guatemala, he trabajado mucho en México, en El Salvador. Por detrás de esto que vemos como lucro, en el fondo hay un proyecto político y no es otra cosa que un golpe de Estado. Un golpe de Estado que viene desde el subsuelo, desde otro lugar, y no conseguimos verlo así. Pero yo identifico que es así, porque impide la gestión democrática. O sea, con la cartelización, la situación de México, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil la gestión democrática. Tiene un enemigo oculto que va por el subsuelo. Bien. Y ahí viene una especial, que es la 7ª, o porque dentro del proyecto y la estrategia multicultural, la colonialidad al interior de los movimientos sociales, el movimiento de las mujeres se vio claramente como una amenaza real al poder y al sistema. Esto es muy importante también, porque si no, ¿cómo se explicaría que a un gran dueño de corporación, que a un gran dueño de la vida y la muerte, le pueda molestar que una mujer haga un aborto? ¿Cuál es la relación? ¿En qué le molesta a un gran dueño del mundo el aborto? Y sin embargo vemos cómo las fuerzas que respaldan, que protegen y promueven la acumulación, concentración, todas vienen a congregarse
en torno al combate a las reivindicaciones de las mujeres. No es fácil entender por qué. Bueno, yo creo entender por qué. Yo creo que porque en la derrocada del patriarcado, que es fundante de todas las formas de dominación y de adueñamiento, se ve un gran peligro de que el sistema entero caiga. No tengo tiempo para abundarme en eso, pero creo que puede ser una razón. Entonces, esto es el segundo punto, ¿no? El segundo punto es el abandono del proyecto de hegemonía. Y finalmente, el tema de la mención, por mi parte, en una entrevista que di y que circuló por todas partes, de una exhumanidad. Como creo que ha circulado por muchos lados un exabrupto en el que incurrí en una entrevista con John Ackerman de la UNAM, que no fue una respuesta meditada, ¿no? Cuando dije que me considero exhumana. Mucha gente lo vio, no sé si ustedes lo han visto. Comentando el tema del genocidio de Gaza, yo digo, soy exhumana, quiero salir de la humanidad, de la especie. Algo de lo humano y no humano se atravesó sin querer desde el inconsciente al lenguaje. Y desde entonces me he quedado pensando. Lo dije como un gesto de rebeldía en un momento histórico que aborrezco. No quiero pertenecer a una especie capaz de tanta maldad. Me borro, me desligo, me doy de baja. Soy exhumana. Pero después de ese momento inicial, comencé a pensar las relaciones entre lo humano y lo no humano. En ese trayecto, finalmente recordé a Freud con su tótem y tabú. Ya falta poquito y termino. Su mito especulativo para entender a partir de qué momento nos tornamos humanos. El parricidio originario perpetrado por la horda primate, horda primitiva para Freud, para iniciar su camino histórico como humana. Su distintivo en el seno de la naturaleza es decir, el proceso que nos aliena de la naturaleza son las normas explicitadas, convenidas y pautadas. El surgimiento del macho alfa y sus herederos, y también, no abordado por Freud con el necesario cuidado, el surgimiento de la fratria, la hermandad, fraternidad, cofradía normada, pautada por los hombres ahora humanos. El momento en que se humaniza, no sé si conocen el gran texto, El mito de origen de la humanidad, el mito de origen de la especie de Freud, va a decir que el macho alfa tenía, ¿no?, el acceso a todas las hembras y a la comida también, ¿no? Y hay un momento entonces que la fratria, sus hijos, conversan, conspiran, cometen el parricidio, matan al padre, lo transforman en tótem, que será estar ahí para ser cultuado, ritualizado, pero muerto, ¿no? Y entonces crean las leyes, y ahí lo toma Lévi-Strauss, crea las leyes de conyugalidad y parentesco, ¿no? Entonces, los hijos o cofrades conspiran, traman, cometen el parricidio, transformando al macho alfa en divinidad, en tótem, y a partir de ese momento pasan a vivir de acuerdo a las leyes de la exogamia, leyes de parentesco y conyugalidad, y acuerdo en respetar y cultuar al padre muerto, el tótem. Entonces, aparece lo que está pasando en el momento, es que, como he dicho para Gaza, y creo que es fácilmente comprensible, con Gaza desaparecen las leyes, o sea, no hay más derecho de las relaciones entre personas y no hay más derecho de las relaciones entre naciones. Hoy, la Carta de Derecho, he dicho, y lo curioso es que he escrito un texto en 2009 sobre Palestina, que se llama El grito inaudible, y va a hablar exactamente de esto. Va a decir que cuando no hay ley que rige, ¿no?, la relación entre naciones, pasamos a tener un silencio, o sea, no se puede oír el grito, no hay más gramaticalidad de la existencia, no hay más gramaticalidad de las relaciones. Y entonces, hoy afirmo que hoy el derecho es el poder de muerte. No hay otro, miren, Naciones Unidas, nada. El único derecho es el poder de muerte. Y ese poder de muerte era el poder del macho alfa, del macho padre, del dueño de la horda primate, de la horda primitiva, en el vocabulario de Freud. ¿Será que tenemos un retorno a ese momento en que el macho alfa es la ley, su poder, su envergadura
es la ley. Por momentos cuando miro a Trump, me parece que hay un retorno a esta prehumanidad, a este momento previo, ¿no? Y este es nuestro presente histórico. La ley es el poder de muerte. El macho alfa, con su envergadura, es de nuevo la ley. O sea, ahí cruzamos nuevamente y claramente con el tema del patriarcado y del género. Entonces cuento muy rápidamente, ¿no?, que yo hablo mucho del mandato de masculinidad, la obediencia de los hombres a ese mandato para titularse hombres, para poder decirse hombres. Tienen que probar determinadas cosas, requiere un examen, ¿no? Entonces, requiere un examen. Es mi última frase, por eso. Bueno, entonces, cuando escribo esto y mi traductora al inglés me dice, no puedo traducir al inglés la expresión mandate of masculinity porque no está, en ningún autor la usó. Entonces, ¿cómo voy a escribirla traduciendo a una autora que es de lengua española? No. Entonces yo voy a Google y realmente The Mandate of Masculinity no está, pero entonces escribo Masculine Mandate y sí está. Y se llama así, un libro que es un bestseller escrito por Richard Phillips, un pastor presbiteriano, ex miembro de la carrera militar de los Estados Unidos, hijo y nieto de la familia militar, que escribió el libro The Masculine Mandate, God's Calling to Men, la llamada de Dios a los hombres. Ese tótem, ¿no? Ahí vi claramente la imagen del tótem que era, digamos, el macho alfa originario, transformado en tótem, y llama a los hombres, a las mujeres no, afortunadamente no, a imitarlo y seguirlo. Vi ahí un paralelismo curioso entre, ¿entienden?, entre las dos cosas, entre el tótem de Totem y Talmud de Freud y el tótem, el macho alfa del pastor protestante pentecostal. Entonces yo creo que estamos llegando a ese momento. No hay más un derecho convenido, no hay más el mundo de las normas, que es la característica de nuestra especie. Las normas están escritas. Ahí nos tornamos humanos, ¿no? Eso no existe más. El derecho es el poder de matar, el poder de exterminar, el poder de muerte. Bueno, termino. ¿Se entendió? Bueno, muchísimas gracias, Rita. Realmente escucharte. Hay compañeras y compañeros del Congreso por ahí con algunos papeles por si hay gente que quiere acercar algunas preguntas. Yo voy a aprovechar la posibilidad de estar acá. Y estaba pensando en esto que vos decís de la época, época de más verdad, ¿no? Y esto que lo trajiste. Como que de alguna manera estamos en una época que se cayeron las caretas, ¿no? Así es. Y esto además... Se cayeron porque se optó porque se cayeran. Exacto. Eso es lo raro. Sí. No porque se cayeron, sino porque fue una decisión. Un cambio de ruta, decís vos, además, sí, ¿no? Claramente. Pero además, en un momento dijiste que es un momento también que tenemos como que pensar cuáles son los deberes, sí, que tenemos, ¿no? Y cuando lo dijiste, pensaba justamente en varias de las discusiones, por lo menos en los paneles que yo estuve, en las mesas en las que participé, que de alguna manera este tipo de cosas estuvieron sobrevolando, ¿no? Es decir, ¿cuáles son estas otras alternativas? ¿Cuál es la frontera? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde vamos a dejar llegar este derecho de la muerte? ¿Y cuáles son un poco los deberes? Porque creo que algunos deberes o pensar algunos de estos deberes es parte de lo que estuvimos haciendo estos 3 días colectivamente. Entonces, yo te quería preguntar a vos, ayudarnos a pensar
en conjunto. Claro. ¿Cuáles son esos deberes? O por dónde entendés vos que podemos empezar a pensar, mira toda la gente que estamos acá, en esos deberes, ¿no? Justamente, ese es un tema. No se puede pensar individualmente esto. Lo que expuse hoy son preguntas, en realidad. Son más preguntas que respuestas. Son lecturas de las cuales emanan preguntas. Pero sí creo que pensar colectivamente, en conversación, entre todos y todas, es fundamental. O sea, quizás la respuesta mía por el momento sería generar los conductos, los canales por los cuales paramos de presentar papers y pensamos entre todos y todas estos temas y otros temas más, no solamente estos temas, pero los que surjan. ¿Cómo se hace para pensar así entre todas? Yo soy muy crítica del paper, por ejemplo. ¿Dónde está? Estaba por aquí. Estaba Alejandro Grimson. Alejandro se fue. Sí. Porque cuando llega él a nuestro departamento de antropología en la Universidad de Brasilia, donde él hizo su doctorado, él me dice, no, hay que aprender a escribir el paper. Yo dije, no abandonemos el ensayo, porque el ensayo es una forma dialogal, conversacional de escribir. El paper es, digamos, una acumulación de información. Ahora con el tema de la inteligencia artificial se nota más que nunca el peligro de esto. El paper es, digamos, tenés que fichar 50 libros y ahí va a poner una conclusioncita. El ensayo es yo pienso, yo te digo y yo te quiero convencer. Y esa es nuestra forma de pensar. Y hay que recuperarla. Entonces, pensemos cómo se establecen esos canales fragmentados, porque de todo el mundo hay mucha gente aquí, pero como para ir produciendo un pensamiento entre todas y todos, ¿no? Eso pienso. Bueno, muchas gracias. Me están diciendo que hay más preguntas. Cuando en este congreso de la Flaxo y en el anterior, que fue en Montevideo, una de las discusiones fue el tema de si lo hacíamos virtual o si combinábamos la presencialidad y la virtualidad. Y tanto en Montevideo en noviembre del 2022 como ahora hubo una apuesta muy fuerte a la presencialidad. Yo creo, la cocorporalidad. Claro. Es decir, porque cuando uno va hablando va escuchando el público. Es curioso, es un fenómeno telepático, ¿no? No, la telepatía existe. Uno va escuchando, uno va sintiendo. Y la copresencia, la cocorporalidad es fundamental. Ahora, de ahí pueden surgir, en fin, grupos que se encuentran, ahí sí, conversaciones que no son copresenciales, pero siempre tiene que haber encuentros en presencia, sí, yo creo, sí. Bueno, voy a hacer un esfuerzo por ir mirando. No vamos a poder leer todas estas preguntas. Estoy leyendo, perdón. Voy a comenzar por acá. Acá te preguntan sobre esto último que tú hablaste sobre, bueno, la declaración de que te decías no humana y la reflexión posterior, pensando en las acciones, en torno a las acciones de los genocidas, pensando en esto, pero también te dicen, ¿qué pasa con la humanidad en la que resiste? Claro. Porque también hay una humanidad en aquellos que abordan la flotilla que va a Palestina y que luchan por la defensa de la Palestina que está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Sí, contestar. Sí, claro. Fue un golpe retórico. No lo hice ni pensando ni reflexionando en lo más mínimo. Fue un golpe, una expresión de bronca. Con relación a una especie no confiable como la nuestra.
Bueno, y acá vos hablaste de los movimientos sociales, de la colonialidad de los movimientos sociales o de la infiltración, y te preguntan cómo pensar en movimientos sociales de la decolonialidad, llegan más preguntas, pero también acá lo uno con otra cosa que decía, que dice otra pregunta, en esta relación Estado y sociedad, ¿no? Y en definitiva, cómo poder empezar a pensar también algún tipo de trabajo cultural o de proyecto cultural en torno a los BRICS. No, yo no sé todo. Yo solo sé que no sé nada. Hice preguntas. Hay cosas que no las sé, no sabría responder eso. Yo creo mucho en la conversación, creo mucho en una política, como dije, muy simple. No pude explicar lo de la politicidad en clave femenina, que viene de otra historia, un camino. Para mí, masculinidad y feminidad son dos historias que se entrecruzan, no cuerpos, sino prácticas históricas a lo largo de milenios, inclusive. Entonces, creo que tramitan la vida de una forma diferente esas dos historias y que con el tránsito a la modernidad, la nuclearización de la familia, la descomposición de los espacios comunales, lo que pasó y lo que pasa es que una de las historias, una de las politicidades es expropiada. Esa historia de la gestión femenina de la vida, en un tiempo larguísimo en que el espacio doméstico no era ni íntimo ni privado, sino que tenía su propia política de gestión y una incidencia fuertísima en el destino colectivo, eso fue expropiado y nosotras las mujeres lo perdimos. Y yo creo que ese es un camino, hay que recuperarlo y eso es pie a tierra, como dije, cuerpo a cuerpo. Y nos olvidamos de que la política va por ahí. No vamos a jamás conseguir cambiar el rumbo de la historia del Estado. ¿Por qué lo digo? Porque nunca se consiguió. Porque ninguna revolución fue exitosa. Ninguna. Y si alguien del público puede convencerme de lo contrario, les voy a ser muy agradecida. Lo voy a agradecer muchísimo. Pero todas las revoluciones fueron exitosas en derrocar lo que había. Pero en construir otro camino para la historia, no. Eso no sucedió. Entonces tenemos que pensar otras formas de encaminar la historia hacia otro lugar y de garantizar la vida. Y bueno, una de las formas en que yo lo pienso es por medio de un otro tipo de politicidad, un otro tipo de trama política, que no es, el Estado no es que tenga que dejar de existir y no es que tengamos que dejar de pelear por buenos estados, pues estados más benéficos, más sensibles a la vida de la gente, no tengo duda, pero pensar que llegaremos a un real cambio histórico por ahí, yo no lo creo. Si la sociedad, si el camino no es anfibio, si el camino no va pie a tierra, ¿no? Y por la gestión estatal, por los dos lados, no, por ahí no vamos a conseguir llegar a otro momento histórico mejor, a otra estructura, digamos, de sociedades mejor que la presente. ¿Se entiende? Estoy un poco cansada ya, ¿no? Sí. Creo que también acá aparecían preguntas que es esto que vos decías, ¿no? Es decir, cómo las resistencias, ¿no? Cómo hacer estas resistencias frente al poder de matar. En la perspectiva de la colonialidad del poder, estamos dejando de hablar de resistencias. Porque la resistencia indica la permanencia en un mismo lugar y tiene el peligro del fundamentalismo. Hablamos de reexistencias, o sea, de continuidades históricas, de proyectos históricos de pueblos diferentes con visiones de felicidad diferente, inclusive, de convivialidad diferente, pero en marcha. O sea, la resistencia nos lleva, estamos aquí y no salimos de aquí, resistimos. Entonces, hay un pensador que se llama Adolfo Albana Chinte, que es un artista plástico colombiano, que hablemos de reexistencia. Y a mí me convence más, es más bonito, es mejor. Bueno, Rita. Es flujo. Historia es tránsito, historia es flujo, ¿no? Muchísimas gracias, Rita. Nos vamos
con deberes, pensando en una manera de reexistir. Muchísimas gracias por esta conferencia de hoy y le voy a llamar a Valentina para el cierre. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, buenas noches a todos y todas. Hoy culminan 3 días intensos de congreso. Un congreso que ha sido vibrante y riguroso. La invitación que hicimos desde la Flaxo fue una invitación a revisar críticamente los marcos conceptuales actuales, incluido nuestro propio legado teórico latinoamericano, para pensar el futuro en clave de transformaciones sociales de América Latina. Las transformaciones que ya están aquí y las que debemos imaginar antes de que las imaginen por nosotros. Es un congreso que nos ha inmerso en un diálogo que a veces ha sido apasionado, a veces con contrapuntos, pero siempre ha sido abierto y fundado. La diversidad de perspectivas ha sido el motor de este congreso y la pluralidad de ideas, la intergeneracionalidad y la transnacionalidad del abordaje ha sido su fortaleza. Todos los que estamos aquí hemos coincidido en que necesitábamos encontrarnos presencialmente y por eso hubo 1.580 académicos y académicas acreditados en este congreso. Todos los aquí presentes invertimos fondos para estar aquí, fondos que hoy nos sobran en el campo de las ciencias sociales. Y todos nos dimos el tiempo para exponer nuestras ideas e intercambiar puntos de vista. Matías Spector el miércoles iniciaba una conferencia en el auditorio de la Flaxo relatando su asombro de que le hubiéramos pedido una conferencia de 45 minutos de exposición y luego 45 minutos para debatir. Y sin duda valió la pena. Tenemos mucho que hacer en y desde las ciencias sociales. Déjenme compartirles unos párrafos, 2, de un trabajo que elaboró William Pleites, que hoy no está porque se fue ayer, es nuestro director del programa Flaxo El Salvador. Y Pleites escribió esto: el informe sobre el futuro del empleo 2025 del Foro Económico Mundial parece lanzar un mensaje inquietante para quienes estudian y ejercen las ciencias sociales. Entre las 20 ocupaciones que registrarán las mayores tasas de crecimiento a nivel global entre 2025 y 2030, figuran especialistas en Big Data, ingenieros en FinTech, expertos en inteligencia artificial y aprendizaje automático, desarrolladores de software, especialistas en energías renovables, analistas de seguridad informática, ingenieros DevOps o diseñadores de experiencia de usuario. Se trata de perfiles fuertemente tecnológicos o vinculados a la transición energética. Ninguno de ellos proviene de los campos tradicionales de la sociología, la ciencia política, la antropología, la economía, la psicología. A primera vista, estos datos parecen sugerir que la economía del futuro prescindirá de las ciencias sociales, relegándolas a un papel marginal. Sin embargo, esta conclusión resulta precipitada y sobre todo engañosa. El mismo informe que pronostica la expansión de ocupaciones tecnológicas ofrece paradójicamente una clave que relativiza la supuesta irrelevancia de las ciencias sociales.
Cuando identifica las 10 competencias más demandadas por las empresas, la mayoría de ellas remite directamente a capacidades cultivadas en esos campos. El pensamiento analítico encabeza la lista, seguido de la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad para adaptarse a cambios rápidos. El liderazgo y la influencia social se suman a un conjunto que incluye pensamiento creativo, motivación y autoconciencia, empatía y escucha activa, curiosidad y aprendizaje permanente, gestión del talento y orientación al servicio. Solo la alfabetización tecnológica responde estrictamente a un dominio técnico. En otras palabras, los empleos del futuro se sostendrán sobre una base de habilidades profundamente humanas: interpretar contextos, persuadir, negociar, cooperar, imaginar escenarios y aprender a lo largo de la vida. Todas ellas son fortalezas que las ciencias sociales y las humanidades han cultivado históricamente. La tecnología puede automatizar procesos, pero no puede diseñar instituciones incluyentes, no puede negociar acuerdos de paz, no puede garantizar que la transición verde sea equitativa, no puede recomponer la confianza en democracias polarizadas. Tampoco puede resolver por sí sola los dilemas éticos de la inteligencia artificial, las disputas en torno a la privacidad de los datos o los conflictos por recursos en un planeta cada vez más presionado. La pregunta de fondo, entonces, no es si las ciencias sociales están en crisis o si son más necesarias, sino si estaremos a la altura de renovarlas para que continúen cumpliendo su misión histórica: dar sentido humano al progreso y convertir la disrupción en oportunidad para todos. Como les decía, tenemos mucho que hacer en y desde las ciencias sociales. Este pequeño discurso de cierre no puede reflejar, no tengo manera de hacerlo, todo lo que hicimos en el Congreso, y tampoco puede reflejar lo que podemos hacer. El Congreso fue un llamado, y desde la Flaxo queremos agradecerles a todos por haber contestado tan rotundamente. Nos permitió, sin duda, reencontrarnos con algunos y conocer a otros. Por eso este discurso de cierre es una invitación a fortalecer esta red de intelectuales, un llamado a no desconectarnos. La institución que represento, la Flaxo, ha tomado la posta de liderar este congreso, y dentro de 3 años la Flaxo nos convocará nuevamente al 7º congreso. Pero yo quisiera recalcar a las otras universidades, a los organismos internacionales, a los centros de investigación que se sumaron hoy, que cuenten con la Flaxo para trabajar en sus iniciativas y espacios. La Flaxo no está solo para recibir, sino también para ir. Antes de finalizar, es imposible agradecer a todos los que hicieron posible este congreso. Pero aún a riesgo de olvidarme de alguno o alguna, déjenme solo hacer un intento. Agradecer primero a todos ustedes, porque generosa y francamente compartieron su tiempo y sus ideas, y sin ustedes esto no hubiera sido posible. Agradecer al sistema Flaxo, a la secretaria general y al comité directivo, y en particular a todos los directores y directoras de las otras sedes y programas por confiar en la Flaxo sede argentina para organizar este congreso. Pero estos mismos directores, que están hoy muchos sentados en la primera fila, son los que se sumaron a comités de académicos, presentaron ponencias y dieron y coordinaron conferencias. A los consejeros del Consejo Superior aquí presentes, que los veo en primera fila, doctores Simón Pachano, Wilfredo Lozano y Francisco Valdés, que no solo presentaron sus libros, sino que además participaron en conferencias, preguntaron y cuestionaron. Al ex secretario general Adrián Bonilla por acompañarnos y participar tan activamente. ¿Cómo puedo agradecer al equipo de la Flaxo Argentina? Todos y cada uno de ellos. Los equipos de administración, la secretaría académica, la dirección, Flaxo virtual, doctorado, vedelía, recepción, mantenimiento. Un lujo.
coordinadores académicos, profesores, tutores, estudiantes que hicieron de anfitriones. Pero yo quiero pedirles un aplauso muy especial para Vilma Paura, la coordinadora general del Congreso, y para Julieta Campana, que lideró un magnífico equipo de 30 y pico de estudiantes de maestría y doctorado que se pusieron al hombro leer. Hubo unas 700 ponencias, abstracts, y organizaron las mesas temáticas. Así que gracias Vilma, gracias Julieta. Quisiera por último desearles un buen regreso a casa y sin más entonces declaro formalmente cerrado el 6º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Pensar el futuro, transformaciones sociales en América Latina. Muchas gracias a todos.